Bueno, buenas tardes, ahora sí. Espero que se encuentren bastante bien. Eh, para el día de hoy lo que teníamos era la primera parte de lo que era integración, que es el método de Newton-Cotes, técnicamente la regla del trapecio y la regla de Simpson. Vamos, creo que vamos bien arrumbados con la carta del estudiante. Podemos echarle un ojo nada más, pero creo que vamos bastante bien. Correcto, estamos bien con respecto a esta semana. Eh, Para el viernes les voy a pasar el video con la otra parte de la presentación para ahí seguir bien con respecto al cronograma. ¿Qué más les iba a decir? Y bueno, creo que vamos a seguir la misma metodología de bueno, una clase más o menos teórica donde respondo sus dudas y en la otra clase hacemos la parte programada para que ustedes también lo intenten. En el caso de lo que es la regla del trapecio y la regla de Simpson, pues en realidad no es muy complicado tal vez hacer la programación en sí, porque es una regla directa. ¿Okay? Entonces, técnicamente uno lo que tiene que ingresarle a la función es una función f, los extremos del intervalo en el caso de la regla del trapecio y en la regla de Simpson en realidad también, porque el otro valor uno lo puede calcular directamente en el programa. ¿Okay? Y luego pues nada más enchufa la fórmula y se acabó. Y nada, eso es técnicamente la hora de programar esta cosa. Va a ser un poco más interesante cuando lleguemos a la otra parte, que es que técnicamente uno hace una suma de reglas del trapecio o suma de reglas de Simpson. Eso va a tener una muchísimo mejor aproximación y demás. No sé si alguien tiene alguna duda sobre esta parte del video de hoy. Bueno, por lo menos esto es un poco más llevadero que lo otro. Lo que sí hay que tenerle por ahí un poquillo de cuidado es que vean que todo esto nos estamos montando sobre lo que eran los polinomios de Lagrange. Entonces también lo del error tiene que ver con lo mismo que teníamos antes del polinomio de Lagrange. ¿Okay? Vamos a ver qué se me hizo. Que era el mismo problema que teníamos con los m's. ¿Okay? Los máximos de las derivadas, de las funciones y demás. Y aparte integrar esta expresión. Pero bueno, eso ya es más o menos un viejo conocido. Lo único que hay que hacer es calcular la integral. Y ni siquiera eso lo hacemos para la primera parte. Pero vean que tanto para la regla de Simpson como para el trapecio ya tenemos quién es explícitamente la cota del error. Para la de Simpson, como decíamos en el videito, no se utiliza esta, que es la que nos quedaría, sino que utilizamos esta, que es un poco más precisa. ¿Okay? Eso se puede mostrar ahí, ahí habría que hacer la prueba del teorema y todo el rollo, pero bueno, en eso no nos vamos a meter mucho, nada más vamos a utilizarla. ¿Okay? Y pues nada, en realidad creo que eso es más o menos lo del videillo. No sé si alguno tiene alguna pregunta particular sobre esta parte de la materia. Por ahí también les... Profe, Sí, Diego. eh, buenas tardes. Yo le tenía dos consultas. Bueno, la primera es, entonces el W realmente no es como, o sea, yo sé que me lo pueden preguntar así, yo he visto que en el examen a veces preguntan como pasos intermedios, pero por ejemplo, entonces para yo calcular la aproximación, realmente yo no ocupo el W, ya puedo usar como la fórmula, por decir así, la regla del trapecio de Simpson. Exacto. En realidad, por ejemplo, yo le podría pedir los W si utilizáramos un polinomio con 4 puntos, por ejemplo. Vea que para el trapecio solo utilizamos dos, x0 y x1. Para Simpson utilizamos tres, que eran x0, x1 y x2, o este es el caso n igual 2. Entonces, por ejemplo, yo le podría preguntar qué pasa con n igual 3, quién sería el W, digamos, para n igual 3. Y habría que hacer este mismo drama que hicimos aquí para encontrar el W3 en este caso. Ok, es que esa, por ahí andaba mi segunda duda, que entonces Simpson, por ejemplo, es cuando yo tengo 3 puntos. ¿Correcto? Ok, y exactamente eso, si me dan más puntos, lo del W aplica, o sea, se puede hacer por decir así como a pata, o ya no hay como, o sea, obviamente va a haber una forma, pero digamos, estas primeras partes no aplican, digamos, ninguna de las dos fórmulas, ni trapecio ni Simpson va a aplicar, pero habría
como, o sea, mi pregunta es, si usted me da 4 puntos y me dice que lo aproxime, ¿qué hago yo? Bueno, si fuera una O no va a ser el caso, respuesta, digamos, si fuera una puede que pregunta no. de respuesta breve, tendría que especificarlo un poco más, porque, por ejemplo, cuando veamos más adelante esta parte de la regla del trapecio y la regla de Simpson, pero más bien como más general, uno lo que puede hacer es, por ejemplo, agarrar que tiene 4 puntos. eh, yo qué sé, siento que si uno tiene, dijimos n igual 3, ¿verdad? Que serían 4 puntos. Entonces tenemos el A, el B y 2 puntillos ahí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una aproximación del área debajo de la curva de una función, si usted tiene la funcióncita ahí, puede venir por medio de varias formas. Entonces, por ejemplo, usted podría aplicar la regla del trapecio para este intervalo, luego para este intervalo y luego para este intervalo y sumarlos. Eso es lo que vamos a ver después. Ah, Pero ok, ok. esa puede ser una forma de aproximarlo. Otra forma sería aplicar Simpson para los primeros, digamos, trapecio para el primero y Simpson para el segundo, que serían tres No, no, puntos aquí y un punto aquí y 2 puntos acá. sí, todo bien, pero digamos, sí, no, no tendría que hacer como un cálculo, o sea, como llegar desde los Ws hasta la fórmula, una fórmula diferente, digamos. También se lo podrían pedir, por ejemplo, yo le podría pedir que calcule, digamos, esta cosa de Newton Cotes o la cuadratura para n igual 3. Entonces ahí lo que sí tendría que hacer es agarrar y calcular W0, W1 y W2 y W3. ¿Ok? Que ahí Ah, habría ok, que hacerlo puro y ya, duro, ya. digamos, calculando el L0, L2, el L0, L1, L2 y L3 y luego integrándolos y ver cuál es la fórmula que nos queda. Que ya no sería ni la fórmula del trapecio ni la regla de Simpson, pero nos va a quedar alguna fórmula ahí. Sí, ya, esa era la pregunta. ¿Y el término cuadratura, realmente a qué se refiere? Si les soy muy sincero, no tengo ni la más remota idea. Para mí esto se llama la regla del trapecio y la regla de Simpson y es integrar literalmente un polinomio de Lagrange. Sinceramente no sé de dónde viene la palabra cuadratura, siéndole muy sincero. Ok, Puedo es averiguarlo. que, no, no, o sea, no me interesa, es porque no, no entendí, digamos, en la parte de, en las observaciones, realmente no entendí en una parte que dice como que W y T conforman una cuadratura definida en un intervalo y no sé, Mm, no sé si no es importante, ¿no? Lo omito, pero no sé si realmente, Y nada más déjeme buscarlo porque no me acuerdo. Eh, ahí, eso. Esta parte dice, recordemos que si se aplica el cambio de variable, bla, bla, bla. Bueno, esto es nada más que uno puede pasar de una integral de un intervalo de a hasta b a una integral de 0 a 1, técnicamente. Cuando dice cuadratura se refiere a este tipo de fórmula. O sea, no tiene como la mayor ciencia. O sea, cuando dice cuadratura se refiere a este tipo de fórmula, que es técnicamente cierto W, que es la integral de los L's y la función evaluada en cierto valor. ¿Okay? Entonces, cuando uno tiene la sumatoria de ese tipo de cosas, se le llama cuadratura. ¿Okay? La cuadratura es este tipo de forma. ¿Me explico? O sea, es algo de la forma, la suma de ciertos WK, que son la integral de los polinomios de Taylor, al final de cuentas, ahí definidos sobre cierto intervalo, y una función evaluada en algún punto. ¿Okay? Y a esto es a lo que se le llama cuadratura técnicamente. Ok, ok, listo. Eso sí, con respecto al cálculo de una integral, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que estamos haciendo. No es así como, no tiene como la mayor ciencia en el sentido del nombre. ¿Sí me explico? Diego, creo que fue el que me preguntó. Sí, profe, perfecto. Tony. Listo, pura vida. Me dice Peña, profe, ¿por qué es que en el primer ejercicio de la parte de estimación del error se calculan 5 derivadas? No logré entender qué aspecto se define eso. Ok, vamos a ver, me dijo, en el primer ejercicio de la parte de estimación del error. Vamos a ir allá. Estimación del error, el primer ejemplo. Este que está por acá. ¿Okay? Dice lo siguiente. Usted tiene que calcular el error tanto de la parte de trapecio como de la regla de Simpson.
¿Ok? Para la parte de trapecio uno solo necesita en realidad 3 derivadas. Porque recuerde que el m en este caso sería m2 para la regla del trapecio, que era el máximo de la segunda derivada en un intervalo. Se calcula la tercera para buscar puntos críticos. Pero para la regla de Simpson teníamos que el m que había que encontrar era m4. Eso es lo que dice la formulita aquí. Si mal no recuerdo, nada más permítame para verificar, pero ve, el que hay que averiguar es m4. Pero m4 representa la cuarta derivada. El máximo, digamos, el valor máximo de la cuarta derivada en ese intervalo, entre 2 y 5. Eso quiere decir que tendríamos que tomar la cuarta derivada y encontrar sus puntos críticos y evaluar tanto en los puntos críticos como en los extremos del intervalo. Por eso es que se calcula la quinta derivada, para encontrar los puntos críticos de la cuarta derivada. ¿Okay? Entonces, si usted nota, se calcula hasta la quinta derivada. El único punto crítico de la quinta derivada, haciéndolo un toque más adelante, sería 0, porque es el valor donde se indefine. Pero 0 ni siquiera está en el intervalo que estamos integrando, que es de 2 hasta 5. Entonces, como no hay puntos críticos dentro del intervalo, lo único que debemos hacer para encontrar el máximo, dado que la cuarta derivada es continua, es evaluar en los extremos del intervalo la cuarta derivada. Cuando ya evaluamos, encontramos el máximo. Por eso es que se busca hasta la quinta derivada, Peña. Si la quinta derivada nos hubiera dado un punto crítico, entonces también tendríamos que evaluarlo en la cuarta derivada para ver si es más grande que los valores que la cuarta derivada evaluada en los extremos. No sé si me voy a entender. Listo, perfecto. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Por qué en el primer ejemplo se hace truncamiento, en el primero de todos? En este, no me acuerdo. Eh, es el primero de todos que hace como que pide sacarla con ambos métodos, con ambas reglas. Creo que debe estar después de Simpson. Ajá, ahí, ¿Este o el anterior? el anterior. ¿Por qué lo hacen por truncamiento? Pues la verdad es porque les da la gana. Que No, en este caso nos dirían como que usar. eso se lo diríamos. Digamos, si le decimos, bueno, utilice la regla de Simpson para aproximar tal integral, y le decimos, bueno, use truncamiento o use redondeo a tantos decimales. Ah, ok. Profe, y es que yo me acabo de conectar, no sé si dijo algo al principio respecto al examen o algo No, importante. con respecto al examen no he dicho ni preguntado nada. Ah, ok, y eso es como cuando se estarían revisados. Y como que tengo 10 días hábiles para revisarlos y los pienso Ah, ok. actualizar. Sí, sí, está bien. Sí, es que tengo, digamos, la vez pasada no me acuerdo cuánto duré revisándolos, creo que no duré tanto, pero esta vez tengo un poco de cosas que hacer con respecto de la tesis, entonces puede que Ok, dure un ratillo más revisándolos, pero ahí en los 10 días estarán revisados. Lo que sí fue es que le eché un ojillo a la parte de respuesta breve y vi que mejoró sustancialmente con respecto al primer parcial, por lo menos el de la mayoría de las personas. La parte programada, yo esperaría que hubiera mejorado, porque estaban los ejercicios, creo yo, que estaban sustancialmente más sencillos que los del examen anterior. Tal vez no coincidan con mi persona, pero bueno, si uno hizo Gauss hacia, digamos, si uno hizo Gauss-Seidel hacia atrás, técnicamente ya tenía la mitad del ejercicio más que resuelto. Y lo otro era hacer un simple promedio y se acababa el ejercicio. Pero bueno, no sé cómo habrá estado ese asunto. Yo insistí bastante en que hicieran eso como práctica. Por ahí hasta en consulta el día anterior, creo que algunos compañeros, creo que Brian y Meribet estuvieron preguntando eso y hasta lo hicimos ahí en consulta. No el ejercicio en sí, sino lo de Gauss-Seidel hacia atrás. Ok, no sé si hay alguna otra preguntilla por acá. Por aquí les puse la práctica de integración. Entonces, pues ahí se pueden divertir con ese montón de ejercicios. ¿Saben? Ahí hay un chorro de ejercicios. bueno, profe, yo es que estaba leyendo los temas de la carta Ajá. y el 7.1, no sé si está en la presentación o no, pero Para ver. eh, sí, no sé si se lo vemos después o si más bien hay que buscarlo. Déjeme ver porque no sé cuál es el 7.1. Vamos a ver.
fórmulas de 3 y 2 puntos de Newton. La primera concepto de diferencias divididas para aproximar las unidades de ecuaciones diferenciales coordinadas. Que no hemos llegado a esa parte. Ah, ok. Pero fíjese que dice regla del cuadrado, es lo mismo que, digo, regla del rectángulo es lo mismo que el trapecio, o también vamos a ver después, en el 7.3. 7.3 me está diciendo. Ujú. Ese es el que vimos, ¿no? Aplicar concepto de integración numérica con regla del trapecio y regla de Simpson. Aunque sí es que en la negrita decía que había una regla del rectángulo, entonces esa era la duda que tenía. La regla del rectángulo, pues sería la más simple de todas, que sería técnicamente base por altura. Esa, bueno, no la vemos en la presentación porque es técnicamente lo siguiente. O sea, esa es la aproximación más burda que uno puede dar de una aproximación de una integral, que sería lo siguiente. Usted tiene la función, ¿verdad? Ahí. Usted tiene la funcioncilla por ahí. ¿Ok? Y usted agarra el intervalo, tiene A y tiene B. Y usted decide poner la altura técnicamente que usted quiera, por ejemplo, f de A o f de B, la que usted desee. Entonces, técnicamente, ahí está f de A, vamos, esa sería la altura, y calcula exactamente este rectángulo. Entonces, ¿cuál es el valor de ese rectángulo? ¿Cuál es el área de ese rectángulo? Entonces sería el área de la base, que es B menos A, por la altura, que sería la función evaluada en A. Eso es a lo que se refiere con regla del rectángulo, pero es como la más burda de todas. Esto pues sirve si uno tiene, por ejemplo, un problema rápido que quiere resolver y hacer una aproximación así lo más fácil y rápido posible, pero sí, pues teóricamente no ayudan mucho. Pero bueno, eso es, por si acaso. La acabamos de ver. No sé si me la entendió, eso sí. Sí, sí, profe, queda claro. Ok, listo. Profe, y en los casos que nos den más n's, es que me parece que Simpson es con n igual 2, no siempre. ¿Perdón? O sea, cuando nos dicen Simpson es n igual 2. ¿Correcto? Y digamos, si tenemos más n's, me Habría que imagino que son encontrarla. métodos. Esa no la tenemos explícita, habría que encontrarla. Puede que uno la pueda encontrar en internet rápidamente. Asumo que hay formulitas, pero en este curso no las vemos ¿cómo le digo? No las vemos de forma como explícita o con un nombre particular, como la regla del trapecio y la regla de Simpson. Pero se podrían encontrar formulitas. Por ejemplo, vean que aquí está tanto la regla del trapecio, la de Simpson, la de ya con n igual 3 y con n igual 4. Tienen estas fórmulas explícitas. Y aquí está el término del error. Cuando el compañero, ahora creo que Diego, preguntaba por los Ws y cuáles eran los resultados que nos tenían que dar, pues bueno, aquí están. ¿Okay? Uno los puede hacer, uno puede hacer todo el cálculo y encontrar estas fórmulas. Igual que como encontramos tanto el trapecio como Simpson. Ujú. ¿Okay? Un ejercicio, por ejemplo, si en este curso hubiera una parte de desarrollo, sería, por ejemplo, calcule la fórmula para 3 puntos. Dígame cuál es y demuestre que es tal o algo por el estilo. ¿Okay? Ese sería un bonito ejemplo. Eso sí, aquí también estamos asumiendo, eso es muy importante, que los puntos siempre están igualmente espaciados, ¿verdad? Uno podría hacer una fórmula cuando los puntos no están igualmente espaciados, pero por ahora no nos complicamos y decimos que la diferencia entre los puntos es la misma. ¿Okay? O sea, uno puede hacer aproximaciones de integrales de muchas formas, pero por ahora estamos haciendo estos que son como los más sencillos. ¿Sí me voy a entender? Sí, profe. Ok. ¿Qué más? No, eso la fue. Muy bien. ¿Alguna otra preguntilla? Ok. Bueno, como Oscar, no sé si tiene una pregunta. Sí, profe. En la última que nos piden de tarea, encontrar cuál es
bueno, como Simpson exacto para X polinomios, bueno, para el grado, esa respuesta usted no la tiene por ahí, es que me parece que nada. Oscar, Eh, dame. Es que está lloviendo un poco, entonces casi no lo entiendo, pero eso es para subir el volumen. Ahora sí, dígame. sí, que al final de exactitud piden como encontrar la exactitud de Simpson, pero creo que no dan la respuesta, eso no lo tiene por ahí. No, no lo tengo resuelto, pero es técnicamente eh, Entonces, agarrar esto mismo. Bueno, las integrales ya las tiene calculadas para por lo menos 1, x y x cuadrado. Lo que tiene que hacer es agarrar la regla de Simpson y evaluarla cambiando las imágenes en este polinomio. igual con uno, ¿Perdón? igual con uno o con, será con dos ya. Tendría que hacerlo con todos hasta que ya no le dé con ninguno. Tiene que hacerlo con x igual 1, bueno, con f de x igual 1, con f de x igual x, con f de x igual x cuadrado, y ahí hasta donde ya no le dé la respuesta, digamos, donde no sea igual el cálculo del polinomio, digamos, la integral del polinomio, con el cálculo de la regla. Ok, Que no estoy muy seguro, pero si por la víspera se saque el día, probablemente llegue bien hasta el grado 2 y en grado 3 o 4 se caiga, pero hay que hacer el calculito, no lo he hecho. ok. Gracias. Ok, bien, ok. Bueno, no sé si alguien tiene alguna, no sé cómo le fue con el tiempo esta vez en el examen, no sé si por lo menos en algo mejoró ese aspecto. Ahora escucho sus quejas y sugerencias. Yo creo que estuvo mejor, o sea, yo creo que a mí me fue peor, pero creo que estuvo mejor, o sea, hubo más tiempo, siento yo. Ok, por lo menos con el tiempo le fue bastante bien. No sé la parte programada. Esta vez intenté que tuvieran técnicamente la misma dificultad si hacían más o menos lo que yo les decía antes del examen. Yo lo sentí mejor también, profe. Sí, ok. Vamos a ver, bueno, como les digo, no, la parte programada sí no la he visto ni la he revisado. Yo espero que les haya ido un poco mejor. Les intenté prometer que era una fórmula, literalmente, casi. El ejercicio de métodos iterativos sí era directamente una fórmula. Técnicamente era Gauss-Seidel. Nada más que en vez de agarrar la primera aproximación para X1, como la de Gauss-Seidel, uno lo que hacía era tomar la última. Tenía que programar un for ahí y luego hacía un promedio entre las dos. Eso era técnicamente lo que había que hacer en ese ejercicio. Yo les dije que se veía largo, pero no era muy complicado. En general, ya cuando uno lo entendía y tenía las otras cosas, se podía montar sobre eso. El otro ejercicio sí era bastante distinto y no necesitaba nada de la parte que vimos programada de Lagrange y Hermite y todo ese rollo. Pero técnicamente era programar digamos, cómo reescribir la matriz de Van der Monte, creo que así se llama, que era técnicamente con un for, uno iba ahí metiendo todas las cosas en una matriz y luego hacer el producto de matrices a pura pata. Y era técnicamente como la misma cantidad de procedimientos que tenían que hacer en ese ejercicio que en el anterior y resolver el sistema. Según yo, como les digo, no sé, escucho sus opiniones y sugerencias. También los ejercicios de respuesta breve, por lo menos como les digo, los míos, yo intenté que no fueran cálculos demasiado largos. Sí, pues, si la vez pasada les faltó el tiempo, la idea es que no les faltara esta vez para entrarle a la parte programada. No sé qué opinan. Profe, por lo menos en la programada de Gauss, posiblemente no la tengo toda buena y nada, pero sí entendí lo que había que hacer, bueno, más o menos. Entonces, por lo menos pude entrarle, aunque esté malo, pero le pude entrar. Ok, ok. Profe, yo sí hubiera preferido que me hubiera tocado la de Gauss, la verdad, Bueno, porque yo ya había hecho Gauss hacia atrás y de todo, pero no me tocó esto. bueno, y eso es parte del examen, pero la dificultad en sí, digamos, como le digo, eso va a diferir un poco con respecto a tal vez lo que uno haya estudiado más o menos. Pero en sí, sí, la dificultad, por lo menos, según también Philander tampoco se quejó, parecía que estaban parecidos.
Igual que en el examen pasado, algunos estudiantes, por ejemplo, me decían, profe, no, yo la vez que vi facilísimo el de métodos iterativos y el otro lo vi súper complicado. Entonces, en ese sentido, no sé, ahí no puedo hacer mucho. Mi idea inicial, sinceramente, era poner un solo ejercicio. Vamos a ver si lo tengo por ahí. Bueno, en un solo ejercicio con diferentes, como muy parecido, que fuera casi idéntico, con la diferencia que, por ejemplo, en vez de cambiar la columna o la primera entrada, tenía que cambiar la entrada 2 o la N o lo que fuera. Entonces, al final, no eran ejercicios iguales, pero la cantidad de procedimientos eran los mismos. Pero bueno, la idea no fructificó en cátedra, entonces, pues nada, es lo que tocó. Profe, otra cosa con que yo tuve problemas fue que la función esta que nos daba de inversa no funcionaba si la matriz no era cuadrada, me parece. Pero la matriz Eh, era cuadrada. pues al final creo que me quedó cuadrada, pero no estoy seguro, la verdad, porque hice un cambio y después lo mandé, entonces no lo probé. Pero pues, digamos, al principio que lo estaba haciendo, si no era cuadrada, la función esta que nos daba de inversa no funcionaba, entonces no sé si eso perjudicó mucho como la nota. Claramente, si la matriz no es cuadrada, no puede calcular eso, pero la matriz sí es cuadrada. Ok, sí es cuadrada, pero digamos, si uno no lo programa bien o se equivoca con algún n o algo así, pues sí, no le va a servir la Ah, inversa y pues lo demás tampoco. pues claro, 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 es parte del problema. O sea, hay que hacer bien la primera parte, si no, estamos mal, pero esta cosa era ir a programando paso a paso. Sí, Sí, por eso le preguntaba que si no daba cuadrada, si eso afectaba mucho, porque ok, sí, pero como le digo, eso es parte de la interpretación del problema. O sea, lo que uno podía hacer era escribir la matriz, por ejemplo, para 4 por 4 o 3 por 3 y se daba cuenta rápidamente que le daba cuadrada. ujú. Ok. No sé si hay algún otro comentario por ahí, preguntas o sugerencias también. Digamos, que la vez pasada intenté por lo menos a lo que yo puedo hacer, como les digo, la cosa es de cátedra, aparte, hay unas sugerencias que las tomo en cuenta y otras que puede que no las tome en cuenta y demás, pero con respecto a lo que me dijeron la vez pasada, intenté hacer todo lo posible para que pues el nivel del curso estuviera bien y que ustedes, por ejemplo, por lo menos con respecto al tiempo, que tuvieran un poco más de tiempo y eso no les afectara en la parte programada. Y en la parte programada también, que era el problema de la vez pasada, que dijeron que, bueno, que parecía que había un ejercicio un poco más complicado que el otro, puede que sí, digamos. Intentar hacer las cosas de un nivel un poco más equitativo. ¿Ok? Como le digo, si opinan que no, pues me pueden decir, yo no tengo problema. No sé si Meribet iba a hablar por ahí. No le escucho, tiene el audio muy bajo, creo. Ahora me escucha, profe. Ahora sí. No, que yo le iba a decir que para mí, la verdad, el examen sí, o sea, mejoró un montón en el tiempo y todo, y que muchísimas gracias porque se notó que tomó en cuenta como todo lo que elegimos. No sé cómo me fue, realmente no me fue bien, pero no es como culpa del examen, sino porque sí, me cuesta un poco la parte programada, pero muchísimas gracias por tomar en cuenta todo lo que le dijimos. Ok. Eh, También no sé si la metodología que intentamos por lo menos implementar en esta segunda parte, que era tomar una parte teórica, que ustedes intentaran la parte programada para luego verla el viernes, también les sirve o no les sirve, etcétera. Otra vez, pueden hablar sobre eso y todavía nos quedan pues como, no sé, como 5 semanas para terminar el semestre, entonces todavía se puede mejorar algo ahí. Bueno, igual si tienen alguna sugerencia ahí en medio de los días, ahí me la pueden hacer. Ahí voy a estar entonces, pegarle una revisada a los exámenes apenas tenga tiempo
Probablemente sí voy a durar más o menos como unos 8 o 10 días hábiles que voy a tener para revisarlos, porque sí he estado un poquillo ocupado. En realidad es que también he dejado otras cosas medio tiradas por entrar en numérico, porque esta cosa de hacer preguntas para ustedes y esas cosas, como no he dado el curso solo hace como 1000 años, entonces me requiere un montón de tiempo, entonces necesito ponerme al día con otras cosillas, pero Dios primero en el tiempo establecido, ahí les tengo el examen. Gracias, profe. Ahí Gracias, sí me profe. disculpan en la parte del error que no decía explícitamente, creo que era que no decía explícitamente como si había que usar el error relativo y demás. Entonces, no, ahí sí faltó poner que era exactamente el mismo error que la presentación, pero por dicho ustedes lo preguntaron a tiempo y, y creo que no hubo problemas, o espero que no haya habido problemas, ¿ok? Igual, si ustedes ven que hay algún detalle, ustedes calcularon exactamente el error de cierta forma, de esa forma, digamos, que se dijo, y queda mal en el ejercicio de respuesta breve, creo que no. Ahí pueden hacer reclamo después, pero creo que todo iba viento en popa. Ahí también, bueno, a veces no tenía demasiada señal para contestarles así como demasiado rápido, pero intenté contestar lo más rápido que pude en esas horas del examen. Profe, para el viernes vamos a tratar de programar esto. Sí, lo mejor es tener programado tanto la regla del trapecio como la regla de Simpson. Esas son bastante fáciles. En realidad, si pueden leerse la otra parte, intentar programarlo, sería todavía mejor. Yo voy a intentar subir un video de estos más o menos como por ahí el miércoles o jueves, para la segunda parte, que es lo de estas sumas que están por acá. ¿Sí? Pero al final de cuentas es técnicamente sumar más cosas. ¿Sí? Pero sí, o sea, para el viernes técnicamente regla de Simpson y regla del trapecio. Esta otra parte probablemente se las dejo para como la clase teórica, perdón, como la clase teórica, y la programaríamos por ahí el lunes o la otra semana. Sí, esa es la idea. Y si pueden avanzar un poco con respecto a los ejercicios, todavía sería mejor. ¿Ok? Ya nos queda la recta final del curso, entonces hay que echarle un poquillo más de ganas. Yo sé que ya están aburridos de la virtualización, pero ahí es lo que hay. Pura vida, profe. Hasta Bueno, luego. pura vida. Profe, Sí, usted por ahí no tiene el resultado de la programada de Gauss, como cuánto debería dar, como para darme una idea. de la pregunta del examen. ¿Correcto? Sí, yo creo que sí. Eh, ya los están. Es que yo le hice varios cambios cuando lo estaba haciendo y me seguía tirando el mismo resultado y no entendía por qué. Ya, vamos a ver. Bueno, como el resultado final, dice usted. Sí, con la aproximación que nos estaban dando ahí, como qué es lo que debía dar, como lo que uno debía poner ahí en el cuadrito de texto. Déjeme ver si lo tengo por ahí mismo en el programilla MATLAB, porque no me acuerdo. Ok, ok. Creo que sí, lo tengo aquí pegado. No más voy a copiar y pegar en el otro. Ujú. Eh, a ver dónde estoy. ¿Dónde está mi documento? MATLAB. Solo que hice como varios ejercicios como ahí para el examen. Entonces no sé si aquí están. Creo que estos eran los resultados. Sí, correcto, estos eran. 3.97 menos 1.97, 2.09 y casi igual a 4. Con estos valores, que creo que eran los mismos que estaban en el examen. Ah, ok, ok. Todo bien, profe. Gracias. Al final de cuentas era técnicamente Gauss hacia atrás, ahí haciendo el cambio de índice hacia atrás, haciendo el último, uno hacía el mismo Gauss hacia atrás y luego hacía la suma, nada más con respecto al primer valor, y luego calculaba el promedio, y ese era el X1 al final. Pero bueno, eso después lo vemos. Por ahora no me voy a meter mucho en ese asunto.
Pero ya que está por ahí, ¿no podría poner un segundo la de la otra? La D, perdón. La de intermatriz. ¿Dónde diablos está? Técnicamente era hacer el for a donde uno hacía la matriz y el for del producto. Técnicamente, que era un doble for. Aparte, yo les había dicho para el primer parcial que calcularan el producto de matrices, creo. Y esos eran los resultados. Sí, no me dio. Con estos valores. Pero sí, de hecho, ahora que la estaba probando otra vez, con el cambio que le hice, pues no me da que es simétrica. Y originalmente, como la tenía, se me había dado. Bueno, recuerdo que el último valor era un 15. Bueno, a mí me dio un 15. Pero con el cambio que le hice, no sé por qué ahora no es simétrica. Pero eso me viene que lo podemos ver después. Simétrica. Digo, para. Ah, pero no entiendo por qué se me confundieron tanto con la parte cuadrada. Ustedes no hicieron el calculito. Creo que yo el cambio que hice fue con los Ns, porque como los Ns pues son diferentes en teoría en MATLAB, eh, creo que eso fue la confusión. Ah, sí, eso sí lo puede joder a uno un poquillo, pero era técnicamente empezar con la potencia en cero, que sería si j empieza en 1, le ponemos j menos 1, entonces el primer valor ya daría 1, porque me quedaría el valor elevado a la 0, que es 1. Puede que eso le haya ahí dado problemillas. Sí, pero por eso le preguntaba que si eso afectaba mucho la nota, porque por ser errores así pequeños, pero igual habría que ver lo demás también. Okay. Sí, tendría que revisarlo como en todo su conjunto, ¿está bien? Sí, listo, gracias, bro. Bueno, pura vida. Pero ya, profe, gracias. Bueno, pura vida, nos vemos. Bueno, profe, puro día. Pura vida, Peña, ¿cómo lo trató el examen, mi hermano? La parte ¿Cuál es? teórica yo siento ¿Cuál que es? no tan mal, pero la parte programada me tocó esa, la intermatriz, y Ajá. que va, no, me quedé muy pegado, la verdad. Ok. Bueno, y vamos a ver cómo le entró. Esperemos que no esté tan mal como piensa. Sí, no, Profe, todo bien. Sí, ah, Puro Maribel. día, profe. Bueno, pura vida. perdón. Dígame, Maribel. Profe, una pregunta. En el de Gauss, es que digamos, al inicio decía que llegaba hasta n igual 2. No me acuerdo. Y digamos, Ah, que metiéndolo con, que perdón, empezaba de 2 hasta n, creo. no, es que era hacia atrás, ¿no? O sea, o lo hice mal, no sé. Pero, Ah, sí, perdón. Entonces va desde n hasta 2. ajá, y digamos, cuando yo lo cambiaba, porque al inicio lo había puesto en 1 y luego noté ese cambio, me dan resultados completamente diferentes. Sí, es que en Y, realidad y ahorita vi que, había que dejar Gauss hacia atrás exactamente igual. Había que calcular todo hasta 1. En realidad había que calcularlo todo. Por ahí hay una nota que decía que la primera parte era exactamente Gauss y que ajá, el valor que uno debería tomar para hacer el promedio también tenía que ser el de Gauss. Entonces, en realidad, uno tenía que hacer Gauss hacia atrás a huevo. O sea, desde un, igualito que como estaba antes, desde 1 hasta, bueno, desde n hasta 1. Y cuando uno ya lo tenía, luego uno calculaba el otro, que era el promedio, y ese le correspondía al otro valor. Y luego uno el X1 lo agarraba como el promedio de los dos, pero en realidad uno lo único que tenía que hacer era copiar exactamente igual que como usted tenía Gauss hacia atrás y añadir esta suma, que era la suma que venía por ahí que había que programar para X igual 1. Y cuando usted ya tenía estos dos, lo único que hacía era el promedio entre el de Gauss y el nuevo. Eso era todo.
Ah, ok, es como decía algo de I igual 2, yo entonces lo llegué como de hasta 2, entonces me dio un resultado así como iteraciones 100, así. Entonces, bueno, ahí lo va a ver, igual ahí como que le anoté esa confusión que no estaba segura. Ok, es que cuando yo pongo hasta 2 es porque estoy pensando en directamente lo que va a quedar, porque el X1 va a ser el promedio, entonces el X1 no debería contarlo entre lo de Gauss-Seidel. Por eso lo puse así, pero la 1 de fijo tenía que encontrar Gauss-Seidel para X igual 1. Ahí venía en el... Es que no tengo el enunciado por aquí, pero en el enunciado decía que este X1 decía como GS, X1 sub GS, y yo mencioné ahí en el ejercicio que ese era el de Gauss-Seidel. Ah, ok. Bueno, pero igual, ahí vemos. Ya, Okay. ya lo he hecho, ya está, gracias. Está bien, pura vida. Ok, pero ya. Bueno, hasta luego.